Bienvenidos una vez más a nuestra tercera sesión o nuestra tercera clase sobre discipulado. Cuando hablamos de discipulado debemos entender qué es lo que el Señor nos invita cuando Él dijo, id por todo el mundo y hacer discípulos. Y creo que ese es el llamado del Señor. El tema es que no entendemos qué significa eso de ser discípulos. Y quiero que hoy compartamos lo que significa ser discípulos y a qué es lo que el Señor nos está invitando cuando nos llama a ser sus discípulos. Así que hoy vamos a aprender qué significa ser discípulo de Jesús. Ahora, lo lindo es que el Señor cuando nos quiere enseñar algo, utiliza algunas metáforas y esas metáforas nos ayudan a entender lo que el Señor quiere enseñarnos. Es como una manera pedagógica en la cual el Señor nos habla a nosotros para que entendamos de mejor manera. No es como cuando vamos a esa clase enredada que no entendemos nada y usted está ahí como sorprendido. Sin embargo, el Señor siempre se toma la tarea de explicarlo, de hacerlo tan sencillo. Y el Señor usa algunas metáforas para que entendamos a lo que el Señor nos está invitando. Y la primera metáfora que Él utiliza es la metáfora de pescador de hombres. Entonces, un discípulo del Señor es llamado a ser pescador de hombres. Y esta primera metáfora la encontramos ahí en el Evangelio según San Marcos, el capítulo 1, el verso 16 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Jesús les dijo, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando al instante sus redes, lo siguieron. ¡Wow! Yo creo que esa es una de las historias que todos alguna vez hemos leído o reconocemos, porque es ese momento en el cual el Señor va a llamar a sus primeros discípulos y los encuentra ahí remendando las redes en uno de sus trabajos diarios, en lo que era su labor matutina, en lo que se dedicaban y era su trabajo del cual dependía el sustento para su familia. Y de pronto el Señor se les acerca y los llama a que le sigan, a que sean sus discípulos. Ahora, pero me encanta porque este pasaje nos enseña mucho de lo que significa el discipulado. Y aquí podemos encontrar por lo menos tres cosas que me parece interesante compartir con ustedes. La primera es que un discípulo es en primer lugar alguien que va en pos de Jesús. Mire cómo Jesús le dice, venid en pos de mí. Entonces, en primer lugar, un discípulo es aquel que va en pos de Jesús. Es decir, no va en pos de un ministerio, no va en pos de una denominación, no va en pos de un líder carismático o famoso. No, la meta en un discípulo es seguir a Jesús. Yo sé que hoy están de moda los personajes y pastores famosos, apóstoles, profetas, y parecería que muchos van a ir detrás de ellos. Es más, si este video no lo estuviera enseñando yo, si lo estuviera enseñando uno de esos personajes tan conocidos, pues seguramente tendría miles de vistas y millones de seguidores. Y claro, el lugar donde estuviera ese personaje se llenaría a reventar. Uno pregunta, ¿están siguiendo a Jesús? No, están siguiendo a ese personaje, están siguiendo esa figura. Entonces, hoy la iglesia ha estado centrada en personajes carismáticos. No, nuestra meta es seguir a Jesús y ser como Jesús. Esa es la invitación. Es más, el apóstol Pablo decía que debemos crecer a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, nuestra meta es ser Cristo en todas las áreas de la vida, es ir en pos de Jesús, es permitir que la vida de Cristo se refleje en nuestra vida. A Él lo invitamos, a Él lo seguimos, por Él vivimos. En Colombia conocemos un programa de televisión que se llama Yo Me Llamo. Y la clave de ese programa, que también está en otros países, obviamente, es que una persona común y corriente empieza a imitar a otra. Ahora, es una persona que adquiere ese talento, habilidad, y el sueño de ella es parecerse a esa persona. Y cuando se dice yo me llamo fulano de tal y menciona un cantante famoso, pues tiene que cantar como él, vestirse como él, al punto que cuando lo vean, no vean a la persona que era antes del concurso. No, es que tienen que ver el personaje. Y por eso en la medida que avanza el programa, cada día esa persona se va apareciendo más y más y gana el que más se parezca. Mira, nosotros nos llamamos cristianos y la meta es parecernos a Cristo. Y yo sé que en muchos casos es como cuando empieza ese programa en el cual hay personas que se dicen llamar un cantante famoso, pero ni su voz, ni su apariencia, absolutamente nada lo hacen parecido, al punto que genera es burlas, al punto que genera eso blooper o esa risa. Y a veces parece que la iglesia hemos llegado a ese nivel, que nos decimos ser cristianos, que nos llamamos ser cristianos, pero no reflejamos a Cristo. Y creo que se nos olvida que ser discípulo es mostrar a Cristo.
los 7 días de la semana, las 24 horas del día, que cuando nos vean, no nos vean a nosotros, puedan ver a Cristo a través de nosotros. Que como dijo el apóstol Pablo, sé imitador de mí como yo de Cristo. Que en lo que me imiten no es en mi apariencia, en mi arrogancia o en el santandereano que hay en mí, sino que puedan ver a Cristo. Es en la medida que yo soy Cristo, es en la medida que reflejo a Cristo, es en esa medida que soy imitable. ¿Por qué? Porque todo discípulo debe tener claro que a quien sigue no es a un personaje famoso o un pastor, no, a quien sigue es a nuestro Señor. Y por eso la meta es ser como Él, hablar como Él, pero no solamente en la iglesia, en todas las esferas de la vida. Es más, cuando el Señor le habla a los esposos, le dice, maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. Entonces la meta es ser Cristo no solamente en la iglesia, no es solamente ser Cristo en una tarima, en un lugar de predicación, es ser Cristo aún en mi casa, aún en mi trato con mi esposa, aún en mi trato con mis hijos, aún en mi trato con mis compañeros. Recuerdo alguna vez cuando era muy jovencito, un grupo del momento que me encantaba sus canciones y el grupo se llamaba QHE, que significa ¿qué haría él? Y yo creo que ese es un mensaje que se me quedó tan grabado, porque una de las canciones decía, cuando una tentación te quiere atrapar, ¿qué haría Jesús en tu lugar? Y en la canción dice, se comportaría como un hombre de verdad. Y yo creo que ese es el llamado. ¿Qué haría Jesús en tu lugar? ¿Qué haría Jesús ahí en ese lugar donde estudias? ¿Qué haría Jesús en ese lugar de trabajo? ¿Qué haría Jesús si estuviera ahí en tu casa? ¿Qué haría? Y yo creo que es a Él que debemos imitar. Por eso todo discípulo es aquel que vive en función de imitar a Jesús, de seguir sus pasos, de poder hablar como Él, ver la vida como Él y que podamos reflejarlo a Él en todos los momentos. Sabes, la gente está cansada de oír de Dios. Tú vas por la calle y todo el mundo está hablando de Dios y entras a un lugar y están poniendo música cristiana. Prende la radio y alguna emisora cristiana encuentras. Prende la televisión y también ahí hay música cristiana o predicaciones o sermones. Es más, pasas por una discoteca y la gente está bailando alguna canción de Juan Luis Guerra, especialmente esa que dice, Jesús le dijo, ok, ¿por qué? Porque hasta ahí hay música cristiana bailable, hasta hay Biblia que al final lo utilizaron y muchos utilizan esas canciones muy bonitas para bailar en ellas. Así que uno podría encontrar que hoy se habla de Dios por todas partes. El tema es que la gente tal vez está cansada de oír de Dios y la gente quiere empezar a ver a Dios a través de nosotros. Creo que el mejor mensaje que podemos predicar no son las palabras en nuestra vida. Por eso Jesús nos invita a que seamos imitadores de Él. La invitación de Jesús no es sencillamente armar un club o una red social. La invitación de Jesús es que seamos reproductores de su amor, que seamos reproductores de su misericordia, que seamos reproductores de su gracia. Entonces un discípulo es en primer lugar aquel que sigue a Jesús. Ahora, la segunda cosa me parece muy interesante. Mira lo que el Señor dice. El versículo número 17, la segunda parte dice, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y esto me llama la atención, porque un discípulo de Jesús es en primer lugar una persona que sigue a Jesús y en segundo lugar es una persona que vive con una misión, con la misión de Jesús. ¿Y cuál es su misión? Ser pescador de hombres. O sea, no venimos aquí a pasarla bueno nada más. No venimos a Jesús a sencillamente mirar cómo Él nos cumple nuestros sueños, nuestras expectativas, cómo nos bendice, cómo nos da todo lo que queremos. No, es entender que seguir a Jesús también es comprometernos con su misión. ¿Cuál misión? De llevar el Evangelio a toda criatura, de compartir su palabra, de poder testificar a otros lo que el Señor ha hecho en nuestra vida, de compartir su mensaje. Ahora, me encanta cómo Jesús define ese llamado a esa misión, porque le dice, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. ¿Y qué me llama la atención de eso? Es, ¿qué es un pescador? ¿Cuál es la tarea de un pescador? ¿Cuál es la función de un pescador? Y si nos ponemos a pensar qué significa un pescador y qué es lo que hace un pescador, encontramos algo sorprendente. Y es que un pescador es un cambiador de destino o un cambiador de propósito. ¿En qué sentido? Mire, ¿qué es un pez ahí en el mar? Sencillamente es un animal que tiene una vida intrascendente, que simplemente vive para nacer, crecer, reproducirse y morir, como todos los demás peces.
Entonces, mientras está ahí en el mar o en el río, simplemente vive para eso: nacer, crecer, reproducirse y morir. Pero de pronto aparece un pescador, y ese pescador, al sacarlo del agua, al sacarlo de su hábitat, le está cambiando el destino, porque pasa de ser un ser intrascendente, un animal que simplemente vive para sí mismo, y ahora se convierte en vida, en alimento que da vida, porque no hay mejor alimento que el pescado. El pescado es el alimento por excelencia, que nutre, que fortalece, que tiene todo lo que nuestro cuerpo necesita. Entonces, cuando venimos en pos del Señor, el Señor es alguien que nos ha cambiado el destino a nosotros, porque nos tomó en esa vida trascendente. Es más, si tú miras la vida de Pedro, que le está hablando ahí, de Jacobo, de Juan, ellos estaban ahí en una vida también trascendente. Vivían para pescar y pescaban para vivir. Y de pronto el Señor los toma, los llama y les cambia el destino. Y les dice, ya su vida no va a ser simplemente para la pesca. Yo tengo para ustedes un propósito, tengo para ustedes un llamado, tengo para ustedes una misión. Y creo que eso es un discípulo, es aquel que ha sido pescado por el Señor. El Señor lo ha tomado en su red y ahora se convierte en vida para otras personas. Ahora se convierte en bendición. Ya no vive simplemente para sí mismo, para sencillamente nacer, crecer, enriquecerse, multiplicarse y morir. No, vivimos ahora para hacer vida, para que seas vida a tu esposa, a tus hijos, a tus compañeros de trabajo, a esta ciudad, que podamos ser bendición, que las personas puedan venir a nosotros y encontrar una palabra, encontrar un alimento, encontrar algo de Dios que podamos compartir, que puedan encontrar en nosotros ese fruto del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza, fe. O sea, que podamos dar lo que hemos recibido del Espíritu Santo. Ahora, no solamente tenemos esa transformación, el cual el Señor nos ha cambiado, sino que también somos cambiadores de vidas. Y esa es la misión del Señor, que así como el Señor nos ha cambiado, así como el Señor nos sacó de esa vida intrascendente a que tengamos ahora una vida con propósito, nosotros también ahora podamos sacar a personas de esas vidas intrascendentes, de esas vidas que no tenían ningún sentido, que vivían sin propósito en la vida. Porque muchos creen que el propósito de la vida es el dinero, otros creen que el propósito de la vida es la fama, otros creen que el propósito de la vida son los lujos. Mire, alguna vez escuchaba a un famoso comediante muy adinerado y decía: yo quisiera que todo el mundo tuviera fama y dinero, para que se den cuenta que eso no es nada de la vida. ¿Cuántos personajes aún famosos tenemos, cantantes colombianos de reggaetón, que sufren de depresión, que sienten que la vida no tiene ningún sentido? Porque al final no importa el dinero que consigan, la fama que consigan, el único sentido de la vida lo da Dios. Y es cuando venimos a Él que entendemos que Dios tiene un propósito, que Dios tiene una misión y que Dios tiene una visión para nuestra vida. ¿Sabes? Alguien decía que lo más importante en la vida eran dos momentos: cuando nacemos y segundo, cuando entendemos para qué. Y por eso ser un discípulo del Señor es entender que tenemos una misión, es que tenemos un llamado, que Dios ha colocado en sus manos un llamado, un ministerio, y que no solamente vivas para el dinero como vive todo el mundo, sino que vivas en función de la misión de Dios y su voluntad perfecta para tu vida. Por eso permite que el Señor cambie tu destino. Ahora, en tercer lugar, que al principio cuando pensé en esta conferencia lo tenía de segundo, pero quise dejarlo al final. Me encanta cómo el Señor le dice esta palabra que me parece muy bonita. El Señor no solamente le dice: venid en pos de mí, sino dice: y haré que seáis pescadores de hombres. Me encanta porque lo tercero que el Señor le está diciendo o nos está enseñando es que un discípulo de Jesús es alguien que descansa en la obra de Dios en mi vida o en tu vida. ¿Por qué? Porque no les dice: vengan en pos de mí y mire a ver si aprenden, mire a ver si logran el propósito. No, dice: venid en pos de mí y yo os haré. Un discípulo del Señor es aquel que descansa en la obra maravillosa de Dios. Hay cambios que yo no puedo hacer por mí mismo. Tal vez tú dirías: pero pastor, ¿Dios qué puede hacer de mí? Si mire esto, mire mis pecados, mire mis fallas, mire mis errores. Dios te está diciendo: yo soy el que garantiza la obra. No eres tú, no son tus esfuerzos, no son tus ganas. Es que permitas que yo haga mi obra perfecta en tu vida. Esa es la palabra de Dios para nosotros.
Mira, alguna vez el apóstol Pablo lo puso de esta manera en su carta a los tesalonicenses. Decía, el mismo Dios de paz os santifique por completo, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensiblemente para la venida del Señor Jesucristo. Uno diría, oh, eso es utópico, eso es imposible. ¿Cómo así que irreprensible? ¿Cómo así que ser perfecto? Eso no se puede hacer. Pero me encanta el versículo siguiente. Y el apóstol Pablo dice, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. ¡Wow! ¡Qué palabra tan hermosa! Porque la garantía de lograr seguir a Jesús, ser como Jesús y cumplir la misión de Jesús no somos nosotros, no es nuestra capacidad, no es nuestra voluntad, es sencillamente la obra de Dios, el Espíritu Santo que nos va a guiar, que nos va a conducir, que nos va a enseñar, que va a hacer que eso que Dios ha planeado para nosotros lo podamos hacer realidad. Por eso cuando el Señor prometió ahí en el Antiguo Testamento, en Ezequiel, prometió el Espíritu Santo, dijo, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que guardéis, que obedezcáis mis preceptos, que andéis en mis caminos. O sea, el Espíritu Santo viene a nuestra vida para que podamos lograr ser lo que Dios quiere que seamos. Entonces, un discípulo de Jesús es aquel que sigue en pos de Jesús. En segundo lugar, es aquel que vive con una misión. Es aquel que ha sido transformado de ser alguien trascendente para ser alguien con propósito. Y tiene claro que Dios lo llamó y lo pescó para que podamos pescar a otros, para que podamos hablar a otros, que esto que recibe de Dios, tú puedas compartirle a otros diciéndole, Dios tiene una misión para ti, Dios tiene un propósito para tu vida. El mismo Dios que te creó tiene una razón de vida para ti. Qué bueno que descubras ese propósito de Dios en tu vida. Y en tercer lugar, un discípulo del Señor es aquel que descansa en la obra perfecta de Dios, que descansa en quien Él es el que hace la obra, en que Él es el que te levantará, te sostendrá, te enseñará el camino por el cual debes andar. Y por eso venimos sabiendo que Dios se compromete con nosotros, que Dios está ahí a nuestro lado y nunca nos dejará y nunca nos soltará, sino que logrará completar su propósito perfecto en nuestra vida. Mire, los mismos discípulos fueron ejemplo de eso. Recuerden, Jesús muchas veces les habló, muchas veces les enseñó y nada que aprendían. Un ejemplo de eso lo encontramos en el mismo Evangelio de Marcos. Todos tenemos claro o hemos escuchado la historia de la multiplicación de los panes. ¿Recuerdan eso? Que había una multitud, dice que de 5,000 hombres, sin contar mujeres ni niños. Y de pronto el Señor le dice a los discípulos, dale vosotros de comer. Y ellos se asustan y dicen, Señor, pero ¿de dónde vamos a sacar pan? ¿De dónde vamos a sacar el dinero? No tenemos esa cantidad para todas estas personas, por favor, no tenemos nada que hacer. Y el Señor les dice, mira, vete a quejarse, revisen qué tienen. Y entonces empezaron a revisar y dijeron, bueno, lo único que hay es 5 panes y 2 peces. Y los trajeron al Señor. Y el Señor les enseña qué hacer en las circunstancias. Y les dice, bueno, lo primero que tienen que hacer es organícense de grupos de 100 en 100 y 50 en 50. Entonces, esto es la primera lección, porque en medio de la necesidad nosotros nos paramos, nos buscamos, corremos, y no, aquí nos enseña el Señor que en primer lugar revise lo que tienes. Dios no obra a través de lo que no tienes. Dios obra a partir de lo que Dios ya te ha dado. Así que en primer lugar, primero revisa las palabras de Dios para tu vida, lo que Dios ya te ha dado, los recursos que Dios ya ha puesto en tus manos. En segundo lugar, no solamente les dice, revisen qué tienen. Segundo, organícense, porque Dios no bendice lo que primero no ha ordenado. Lo primero que Dios hace es organizarnos. Todos esperamos que Dios nos bendiga. Señor, bendíceme, prospérame, ayúdame. Y el Señor dice, no, no, no. Primero necesito ordenar tu vida para luego bendecirla. Y una vez que estuvieron organizados, ahí sí tomó los panes y los peces y los bendijo. Porque Dios es en la medida que nos ordena que ahora sí nos bendice. Porque si bendice sin ordenar, sería una tragedia. ¿Te imaginas que el apóstol Pedro tome esos panes bendecidos por Dios, multiplicados, y pregunte ahí a la multitud, ¿quién quiere pan? Sería un desastre, lo matarían. Entonces lo que pudo haber sido una bendición terminaría siendo una tragedia. Por eso el Señor dice, antes de bendecirte, primero te ordeno. Antes de bendecirte, primero organizo tu vida. Por eso la primera petición a Dios no es, Señor, bendíceme, es, Señor, ordena mi vida, para que yo pueda aprovechar más tu bendición. Porque es la medida que permites que Dios te ordene, que Él te va a bendecir. Y mira, entonces vieron el milagro. Después aparece otro milagro parecido, porque esta vez hay más provisión. No habían 5,000 personas, sino 4,000. Y ya no tenían 5 panes, sino tenían 7.
y algunos peces, o sea, más de 2. Uno diría, ya aprendieron la lección, porque es más, al final del primer milagro de los 5,000, dice la Biblia que sobraron 12 cesticas. ¿Y cuántos discípulos eran? 12. Uno diría, qué lindo el Señor tan pedagógico, cómo el Señor, por favor, se toma su tiempo de explicarles, cómo el Señor se toma su tiempo de dejarles como un souvenir para que no se olviden de la palabra. Uno diría, ellos ya saben, ellos recordarían lo que el Señor les enseñó, pero no. Resulta que cuando el Señor les dice otra vez, denles de comer, otra vez se asustan. Señor, ¿y de dónde vamos a sacar? A ver, recuerden el milagro que ya había pasado. Así que el Señor tan lindo vuelve y les repite, revisen qué tienen, organícense y ahora yo voy a bendecir y esto va a alcanzar. Dice que el milagro fue tan maravilloso y aquí hay otra diferencia, es que al final no sobraron 12 cestas, sino 7 canastos. Y aquí no, la palabra no es cesta, que es una cesta pequeña, sino canasto, ese canasto grande que a veces en la casa usamos para guardar una ropa o sencillamente almacenar así grandes cantidades. O sea, pasaron de un souvenir pequeño a una cosa enorme. Y 7 es lo que me está diciendo como perfecto. Yo espero que ya con esto aprendan. Uno diría, ¿aprendieron? No. Uno ve que más adelante, yo creo que días después no más, Jesús entra con sus discípulos a la barca y el Señor les empieza a enseñar y les dice, guardaos de la levadura de los fariseos. Y de pronto, estos, es que no sé cómo decir, yo diría como conchudos, pero estos discípulos, ¿sabes por qué estaban preocupados los descarados? Estaban preocupados porque eran 13, o sea, 12 discípulos más Jesús 13, y solo tenían un pan, no habían traído más pan. Y estaban ahí preocupados. Ay, mínimo el Señor está echando indirectas porque no trajimos pan. ¿Qué vamos a hacer? Oye, es la primera vez que yo veo al Señor como que les da una cantaleta. No sé si un poco molesto con ellos. Porque les dice, oye, ¿no recuerdan? ¿Qué pasó cuando habían 5,000? ¿Cuántas cestas sobraron? Nos dieron 12. Y cuando habían los 4,000, ¿cuántas cestas sobraron? 7. Oye, no aprenden, no entienden que el Dios que multiplicó los 5 panes y después los 7 panes y que sobraron 12 cestas y luego 7 canastos, no es el mismo que está aquí. Por favor, mire, yo hubiese sido Jesús, volteo la barca, que lo coman los tiburones y cambio de grupo. Oigan, no aprenden de ninguna manera. Sin embargo, el Señor sigue con ellos hablándoles, mostrándoles, enseñándoles. Si no aprendes a la primera, te enseña a la segunda, a la tercera, pero que aprendes, aprendes. Y podemos ver más adelante a Pedro cómo se convierte en ese apóstol que el Señor le había prometido, que el Señor le había hablado. Entonces, esto no viene, la invitación del Señor no es a tratar de mirar cómo me esfuerzo para aprender una disciplina o cómo me esfuerzo para aprender un montón de cosas y conceptos. No es venir al Señor y permitir que Él haga su obra perfecta en tu vida, que Él sea encauzando tu vida, que Él sea guiándote por el sendero correcto, que Él sea tomando tu vida, tal vez una vida intrascendente, una vida sin propósito y dándole un propósito, porque tu propósito va más allá del dinero, tu propósito va más allá del vivir por vivir. El Señor quiere enseñarte que tiene un llamado para ti, que tiene un propósito para tu vida, y por eso te invita para que seáis, para que seamos, y por eso nos invita para que seamos sus discípulos, para que vayamos en pos de Él, que Él nos transforme, que encontremos esa misión de Dios y descansemos en su obra perfecta. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por invitarnos a ser tus discípulos. Gracias, Señor, por invitarnos a seguirte. Gracias, Señor, porque nos enseñan de maneras tan creativas, tan claras, tan hermosas, tan pacientes, Señor. Definitivamente, Señor, gracias por llamarnos. Como dice tu palabra, fuiste tú el que nos elegiste a nosotros. Y nos elegiste por misericordia, simplemente por gracia, no porque lo mereciéramos, no porque fuéramos especiales, es porque tú tuviste misericordia de nosotros. Y en tu gracia y en tu gran amor nos alcanzaste y nos atrajiste a ti y nos has dado un propósito de vida, una razón de vivir. Señor, bendice a cada discípulo que está escuchando esta palabra y que podamos ser fortalecidos y podamos ser guiados por ti. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga. Muchas gracias.